Estamos de nuevo aquí en las entrevistas, en el espacio de Espacio Misterio, nunca mejor dicho, la plataforma digital de la mítica revista Año Cero, dedicado a todo tipo de anomalías y misterios, y lo hacemos, como podéis imaginar, pues porque tenemos por delante otros poquitos minutos, otra nueva entrevista en la que vamos a aprender muchísimo, además de un tema del que siempre conviene reflexionar, del que no conviene olvidarse por las atrocidades que se cometieron y porque, bueno, pues acaba de salir un libro que lleva por título Crónicas de Brujería, del investigador Enrique Echazarra. Además, en un sello como es Balazote, el nuevo sello de los compañeros de Reediciones Anómalas, que amplían catálogo y amplían horizontes con esta nueva colección, que, insistimos, inaugura este título de Enrique Echazarra. Y está ya con nosotros, precisamente, el autor. Enrique, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola Jesús, muy bien. Oye, encantadísimo de estar aquí contigo. Hacía tiempo que no charlábamos. Efectivamente, la verdad es que había ganas y, bueno, qué mejor excusa y mejor ocasión que aprovechar la reedición de alguna forma de este Crónicas de Brujería que ya tuvo cierta andadura hace unos años dentro de esa colección Milenio que era clásica para muchos y que ahora, insisto, Eso es. resurge con este nuevo sello de Balazote. Hablamos de brujería y entendemos, Enrique, además sabemos que eres un buen conocedor del folclore y la leyenda, entendemos que el concepto de magia, de hechicera, de hechicero ha estado muy presente, pero ¿cuándo podemos decir que la brujería, con esa imagen un tanto estigmatizada que nos ha llegado a nosotros, pues echa a andar? Pues mira, hay que decir para aclarar y antes de empezar que realmente en España, en los años, digamos, importantes de la persecución de brujas en Europa, pues a España no le preocupaba demasiado el tema de la brujería. Es decir, estaba más preocupado por otras herejías como podían ser los judíos conversos, otro tipo de doctrinas religiosas en contra del cristianismo, más que de la propia herejía de brujería, ¿no? Entonces, eso para empezar había que simplificar un poco de que en España, digamos, la persecución de brujas no fue tan voraz y tan atroz como fue en Alemania, en Francia o en Inglaterra. Pero sí es cierto que a partir del siglo XV, cuando hay un Papa Inocencio VIII, decreta una bula, un decreto, una ley, por la cual considera que la brujería se puede considerar como herejía, es cuando se empieza un poco a remover en Europa esa persecución que estamos comentando, ¿no? Y es curioso porque lo que es la idea diabólica de la brujería, aquí en España nos viene un poco por el contagio geográfico con el sur de Francia. Es decir, si te das cuenta, los grandes casos de brujería como Zugarramurdi están en la frontera con Francia. Los primeros indicios de brujería, de la palabra bruja como tal, aparecen por los Pirineos, por Huesca. Entonces, de esa zona del sur de Francia se empieza a contagiar lo que es la idea de la bruja diabólica y es un poco lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? E incluso a la hora de hacer esta investigación para el libro en su momento, yo recuerdo que descubrí, y bueno, era un dato que desconocía, porque muchas veces se generaliza con el tema de la bruja diabólica, que según uno va bajando, digamos, del norte hacia el sur de España, pues se da cuenta que en el sur la idea de bruja es más una hechicera, es más un personaje benéfico que ayuda al pueblo. En cambio, en el norte, en lo que es el Cantábrico, País Vasco, zona de los Pirineos, como te comento, pues esa bruja es más diabólica, ¿no? Es más satánica. Todo influenciado por esa persecución del sur de Francia, que en Europa, como te digo, era más atroz. Un matiz, desde luego interesante, cómo pues, la cultura, el contexto geográfico y popular que rodea a la figura de la bruja, el hechicero o la hechicera, pues condiciona también la representación o el estigma que se le pone. Ya lo has mencionado, ¿no? La bruja diabólica como esa imagen de que pacta con el diablo, que extrae sus poderes y conocimientos de lo maléfico, pero citabas un caso clásico que además acuñó una palabra muy concreta para el ámbito de la brujería, como fue aquelarre, y que efectivamente lo tenemos al norte, como es Zugarramurdi. Cuéntanos un poquito de este proceso que quizás sea el más, bueno, pues el más gordo de todo lo que tuvo que ver en nuestra historia brujeril. Sí, lógicamente Zugarramurdi es el caso más representativo, ¿no?, de la brujería en España, y también hay que decir que marca un antes y un después, ¿no?, en el tema de la brujería en España, porque de alguna manera después del auto de fe en Logroño en 1610 hubo un inquisidor fundamental en toda esta historia como es Alonso de Salazar y Frías, que de alguna manera él no veía bien todo lo que se había hecho. Él de alguna manera veía que se había acusado de brujería a unas gentes que hasta entonces casi desconocían del tema de la brujería. Entonces él vuelve a revisar el caso, vuelve a recorrer lo que es el Valle del Baztán, Zugarramurdi, vuelve a interrogar a la gente, a los familiares de los acusados, los que habían muerto quemados en la hoguera,
Y bueno, su conclusión al final es muy curiosa porque se da cuenta que realmente ahí no había habido brujería, ahí no había habido ninguna de las acusaciones terribles de brujería que se les habían acusado, sino al contrario, que habían sido todo rencillas, problemas entre vecinos, conflictos vecinales, que habían aprovechado el tema de la brujería para acusarse y de alguna manera, digamos, hacer mal a sus vecinos, ¿no? Entonces casi, pues bueno, la Santa Inquisición española, después de un par de años del proceso de Logroño, casi pide perdón, ¿no? Porque, digamos, habían metido la pata en el tema de la brujería en Zugarramurdi, cosa que ya llegaba, lógicamente, demasiado tarde, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso, se empieza a pedir bastante calma y prudencia en España con el tema de la brujería, que ya digo, no era muy importante hasta entonces, pero bueno, el caso de Zugarramurdi fue fundamental. Y el inicio de este caso, pues la verdad que fue de la manera más tonta, ¿no? En 1608 hay una muchacha que trabaja como sirvienta en Zugarramurdi, que va desde Cibur, una población que está en la frontera francesa, colindando con Zugarramurdi, y desde esa población a Zugarramurdi esta muchacha iba a trabajar y un buen día empieza a decir que ella acudía a aquelarres, ¿no? en Zugarramurdi, y empieza a acusar a una serie de vecinos, ¿no? Y ese fue un poco el detonante, ¿no?, de toda esta historia. Los vecinos se empiezan a acusar entre ellos y al final, como bien decía Alonso de Salazar y Frías, en el trasfondo de estas acusaciones lo que había realmente era problemas vecinales de todo tipo. Pero es muy curioso que, por ejemplo, a los habitantes de Zugarramurdi pues, se les acusó de ser una secta satánica, que habían hecho un pacto con el diablo. Otra vez vuelve esa idea diabólica, ¿no?, que antes te comentaba de la brujería. Se les acusó de, digamos, controlar las tormentas en el Cantábrico para hundir barcos, se les acusó de adoración al diablo, todo en un ambiente brujeril que se desmadró. Incluso el párroco de Zugarramurdi, Fray Felipe de Zabaleta, intentó, digamos, solucionar aquello a nivel local, ¿no? Bueno, imponiendo una serie de penitencias, una serie de misas, pero aquello, cuando llegó a oídos de un abad, el abad de Urdax, que es una localidad que está cerca donde hay un monasterio, este abad estaba haciendo méritos para ser delegado en la zona del Santo Oficio. Entonces, claro, le vino en bandeja este asunto, ¿no? Dio parte al Tribunal de Logroño, que es de donde dependía esta zona del Santo Oficio, y al final, bueno, pues vino el inquisidor, Juan de Valle Alvarado, y al final, bueno, pues, digamos, se hizo todo el proceso brujeril que conocemos, con las acusaciones, más de 300 acusados, 40 y tantos de brujería. Al final, 11 personas fueron quemadas en la hoguera, y de alguna manera es el que ha pasado un poco a la historia de la brujería española. Además, con, bueno, varios detalles interesantes, pero quizá dos que convenga reseñar. El hecho de la figura de Alonso de Salazar y Frías, que ejerce ese papel escéptico, ¿no? A pesar de todo, pues intentando llegar al quid de la cuestión. Y luego también algo que llama mucho la atención y que entiendo que de alguna forma es común y se extiende a otros casos o acusaciones de brujería, es aquello de las rencillas y las envidias. Algo parecido, pues por poner un ejemplo quizá más cercano en el tiempo, a la caza de brujas, en este caso de los 50 en el siglo XX, donde, bueno, pues se acusaban simplemente por envidia o por querer tener algo, pero no había muchas veces una razón de peso para demostrar esa relación con el diablo. Totalmente. Para que te hagas una idea, tenemos un caso también mítico a nivel mundial, como ese de las brujas de Salem, que realmente al final ocurrió algo muy parecido. Es decir, en un ambiente muy puritano, en un extremismo religioso bastante alto en aquella zona, pues bueno, hay una serie de juegos adolescentes a raíz de que una sirvienta de allí de la zona pues empieza a jugar con unas muchachas, son descubiertas en estos rituales, en estos juegos de noche totalmente inocentes, y en ese ambiente puritano y religioso, pues bueno, empiezan a verter acusaciones de brujería por estas actuaciones. Los vecinos aprovechan estas acusaciones para acusarse unos a otros precisamente por problemas de fincas, de lindes, de terrenos, de ganado, en fin, cosas muy, muy mundanas. Y aquello, bueno, pues se convierte en una vorágine brujeril que todos conocemos, pues que acabó con 19 personas ahorcadas, y que es curioso que también años después pues se pidió perdón, ¿no?, por lo que se había cometido ahí en Salem. Pero si te das cuenta, a pesar de la distancia geográfica de ambos casos, Zugarramurdi con Salem, pues el trasfondo, digamos, social y religioso es prácticamente el mismo. Y Enrique, entrando quizá ya un poco a la parte más turbia y más oscura de lo que tiene que ver con estas crónicas de brujería, sería pues justo el fenómeno de la caza de brujas. Ya señalabas al principio, y ahora si quieres incidiremos, que en España pues tenemos encima una leyenda negra que no podemos con ella y no fue para tanto, pero aún así hubo. Y hablabas también del Tribunal de la Santa Inquisición, de alguna forma el responsable directo precisamente de llevar a cabo pues estas acusaciones, estas investigaciones y los posteriores actos de fe, ¿no?, para corregir esa actitud.
¿Qué clase de procedimientos utilizaban de cara a iniciar, digamos, un proceso contra una bruja? Pues mira, podemos utilizar el caso de Zugarramurdi como ejemplo en esto que estás comentando, porque cuando llegó el inquisidor a Zugarramurdi, pues bueno, lo primero eran los interrogatorios a las personas acusadas por brujería. Porque aquí había un detalle muy curioso y bastante relevante, ¿no? Porque claro, cuando uno acusaba a otro de brujería, el que tenía que demostrar que no era brujo o bruja era el acusado, no el que acusaba. Entonces, claro, eso era un arma terrible, ¿no? A la hora de acusar, porque si te acusaban, pues te veías perdido porque tenías que demostrar tu inocencia. Entonces, la mayoría de la gente optaba por decir que sí, que era brujo o bruja, para evitar un poco problemas y con penitencias muy sencillas salvar el pellejo, ¿no? Entonces, aquí en España realmente esa idea también que tenemos de la Santa Inquisición torturando de manera brutal a las brujas, no fue tampoco de esta manera tan, digamos, como la literatura del cine igual nos ha transmitido, ¿no? Sí es cierto que, como antes te decía, en otras zonas de Europa la tortura fue fundamental, ¿no? Incluso la tortura formaba parte del, digamos, estamento jurídico, ¿no? De un proceso de estas características y era legal, vamos a decirlo así, ¿no? El torturar. Pero aquí, por ejemplo, en Zugarramurdi y en otros casos que ha habido más leves en España, más que la tortura física, lo que había era presiones, embargo de bienes, en fin, una presión social alrededor de estas acusaciones que al final casi tenían tanto efecto como las torturas, ¿no? Y de alguna manera, bueno, para que te hagas una idea también, el término bruja, por ejemplo, pues bueno, es un término que tampoco viene muy recogido en lo que son en muchas actas inquisitoriales, ¿no? Es un término que surge en el medievo, aquí en el siglo XIII tenemos en los Pirineos algunos documentos, ¿no? Algún códice, sobre todo en la zona de Cataluña, donde se habla de la palabra bruxa, ¿no? Que se parece bastante a lo de bruja, pero es un término que de alguna manera, claro, en estos lugares como Zugarramurdi, País Vasco, Cantabria, no existía, ¿no? Esa palabra como tal. Al igual que lo que tú antes comentabas, ¿no? Que hemos dejado pasar por alto y me parece importante, como es el término aquelarre. Tú ten en cuenta que cuando los inquisidores, por ejemplo, fueron a Zugarramurdi a interrogar a los acusados, claro, en el País Vasco, en esta zona de Zugarramurdi, se hablaba euskera, no se hablaba otro idioma. Entonces los inquisidores tenían que llevar intérpretes para que de alguna manera pues, el interrogatorio fluyese y se enterasen de algo. Entonces surge una palabra, que es la palabra alcalarre, que quiere decir prado de la hierba alca, porque la hierba alca es una hierba muy característica de la zona de Zugarramurdi y había prados que se denominaban con este nombre. Y no se sabe muy bien a nivel histórico qué pasó en esos interrogatorios y en esos comentarios, que esta palabra se acabó acuñando como aquelarre, como prado del macho cabrío, ¿no? Que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Y realmente, pues bueno, allí el macho cabrío, pues eso, estaba pastando tranquilamente en esos. Justo estábamos hablando un poco de ese, bueno, de ese proceso inquisitorial de acusación y posterior tortura y estas cosas. Y bueno, sí que es muy llamativo que, aunque en España no se cometieron bueno, pues esos actos de tortura tremendas, sí que existía un manual muy concreto de tortura que, bueno, que incluía cosas inimaginables como era el Malleus Maleficarum. Cuéntanos un poquito sobre este libro. Sí, esto podríamos decir un poco que era el manual Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿no? Era el manual un poco de los inquisidores europeos, ¿no? A la hora de, digamos, interrogar, torturar y ver brujería pues, en las personas que eran acusadas, ¿no? Lo escribieron dos dominicos en 1498 y se convirtió en todo un, digamos, fenómeno a nivel casi social y religioso en Europa digamos, lo detallado que venía un poco cómo actuar cuando uno tenía una bruja delante. Y es curioso porque este libro, yo hace no demasiado aquí en Vitoria, en una conocida, digamos, librería, todavía se sigue reeditando. O sea, es un libro que sigue, todavía no sé en qué edición irá o quién llevará la reedición de ese Martillo de las Brujas, pero lo podemos encontrar en cualquier librería, cosa que llama la atención, ¿no? Y bueno, ese sí que realmente está basado un poco en las experiencias de estos dominicos que eran bastante fanáticos de la brujería y de alguna manera eso lo reflejan en sus líneas, ¿no? Donde se demuestran pues, atrocidades y barbaridades a la hora de hacer confesar a una persona pues, que si era bruja pues tenía que confesarlo, ¿no? Ujú. Y ya casi para terminar, Enrique, después de, bueno, pues de tantos casos recogidos, de tanto archivo pues, estudiado precisamente para completar estas crónicas de brujería, al principio nos hablabas de cómo la huella popular de alguna forma era palpable en la época y cómo la concepción de la brujería en un sitio u otro del país se afectaba de una forma distinta u otra. A día de hoy vemos que bueno, la brujería como la conocemos obviamente ha desaparecido, pero sí se ha ido transformando en nuevas corrientes o modelos de pensamiento. ¿Qué sensaciones tienes, ¿no? Desde el siglo XXI, pues al recorrer estas crónicas y ver cómo ha variado
esa perfección, afortunadamente, quitándole todo ese aura oscura, ¿no? De una época muy concreta. Claro, hombre, yo considero que la brujería tuvo su momento, ¿no? Tuvo su época. Hoy en día hay personas que se consideran descendientes de aquellas brujas perseguidas y que de alguna manera incluso hay movimientos como el movimiento Wicca, ¿no? Estos movimientos que de alguna manera quieren recuperar esa cultura ancestral antes de la brujería, en contacto con la naturaleza, para de alguna manera seguir ese legado brujeril. Pero yo creo que realmente la brujería que yo trato en el libro y que he estado investigando y que ahora estamos comentando tuvo su momento. Y es que además habría que aclarar que asociamos un poco también la brujería a épocas oscuras y medievales. Y realmente la brujería empezó en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, incluso a principios del XIX todavía se hablaba de brujas, ¿no? Entonces ocurre más en la edad moderna que en la edad medieval, ¿no? Y eso es un dato muy significativo que a veces es erróneo, ¿no? A la hora de ubicar a la brujería. Para que te hagas una idea, por ejemplo, bueno, Francisco de Goya, el famoso pintor, en sus estampas satíricas llamadas Caprichos, trata el tema de la brujería con una serie de representaciones donde ridiculiza y satiriza un poco la brujería porque todavía a finales del XVIII se creía en brujas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta de que como en la edad moderna todavía se creía. Pero ya digo, actualmente yo creo que ese fenómeno ya pasó y bueno, ya eso de estos movimientos tipo Wicca, como te comentaba, pues bueno, son yo creo creencias modernas que intentan de alguna manera perdurar aquel legado ancestral, porque claro, también hay que decir que muchas veces estas personas que eran acusadas de brujería, sobre todo en comunidades rurales aquí del País Vasco, ¿no? Que eran comunidades muy cerradas, aisladas casi del mundo, cuando llegó el cristianismo y se encontró con estas tradiciones, con cultos a la naturaleza, cultos a la caza, cultos naturales que no se entendían paganos para ellos, lógicamente, pues a veces también ese choque hacía ver que luego la Iglesia colgase esa etiqueta de diabólico, ¿no? Por no entender o por no admitir ese tipo de digamos, doctrinas que tenían estos pueblos rurales. Pues Enrique Chazarra, hoy con nosotros en este canal, en Espacio Misterio, presentándonos Crónicas de Brujería. Un libro riguroso, bien documentado, pues que recoge, como habéis podido comprobar, diferentes hechos, tradiciones y leyendas asociadas al fenómeno de la brujería, a sus perseguidores, y bueno, pues desmontando también algunos mitos, como hemos hecho en estos minutos. Enrique, felicitarte como siempre por este trabajo que ve la luz de nuevo para quienes no lo habíamos conseguido en su día. Y bueno, pues estaremos pendientes. Sabemos que estás trabajando en otras cositas y muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Nada, gracias a ti, Jesús, un verdadero placer. Hasta cuando quieras. Un abrazo. Hasta la próxima, un abrazo. Venga.